hermanos? Me da mucho gusto saludarles por este medio y me da gusto que podamos apartar un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Estamos iniciando un nuevo año 2022, quizá con muchas expectativas de lo que va a suceder, quizá con los anhelos de que algunos sueños, algunos deseos se cumplan en este nuevo año, que quizá anhelamos que sea un año lleno de felicidad, de dicha y de gozo. Pero quizá no nos gusta pensar de que quizá en este nuevo año vamos a enfrentar desafíos, vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar también adversidades. Y es algo que posiblemente vayamos a experimentar, pero Dios a través de su palabra quiere mostrarnos cómo reaccionar ante esas pruebas inesperadas. Y vamos a leer el pasaje que corresponde el día de hoy, Marcos capítulo 4, y nos vamos a enfocar en el versículo 35 al 41, y pues vamos a meditar en lo que dice la palabra de Dios. Y voy a leer el versículo 35 y 36 que dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Aquí podemos ver que el Señor Jesús, si leemos los versículos anteriores, Él estaba enseñando a las multitudes. Pero en este momento, Él con los discípulos se quedaron solos. Y dice el versículo 37, después de que se fueron, que se quedaron solos, Jesús les dice que pasen al otro lado del mar de Galilea. Y dice el versículo 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, que ya se hundía. Aquí podemos ver que el mar de Galilea se localizaba geográficamente en un punto en el que se facilitaba de que hubiera varias tormentas. Esta zona, esta región estaba rodeado de montañas y pues era un área marítima, y creo que podemos saber o entender que en las áreas marítimas pues los vientos son más intensos que en las áreas terrestres. Así que se levantó una gran tempestad, una gran tormenta. Y es algo que también yo meditaba en cómo nosotros como humanos, nosotros somos vulnerables a las dificultades. Creo que cada uno de nosotros las hemos vivido y pues nos damos cuenta que somos vulnerables. Pero aquí algo que me llama la atención es que pues no fue cualquier tormenta, fue una tormenta bastante difícil, bastante complicada. Recordemos que algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores y que quizá ellos pues ya se habían enfrentado a algunas tormentas, pero vemos cómo dice la palabra que los mismos discípulos entraron en pánico. Y esto lo vemos en el versículo 38 que dice: y él estaba en la popa, es decir, Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí los discípulos pues ya se habían desesperado, habían entrado en un pánico. Y quizá tú y yo, cuando vienen esas adversidades que son inesperadas, también nosotros podemos reaccionar de esa manera, con miedos, podemos reaccionar con pánicos. Y quizá en estas dificultades podemos llegar a pensar de que no la vamos a librar, de que no vamos a sobrevivir a esa dificultad. Pero dice el versículo 39: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, es decir, hubo gran tranquilidad, gran serenidad. Versículo 40: y les dijo:
¿por qué estáis así amedrentados? Es decir, ¿por qué están tan temerosos? ¿Por qué están con mucho miedo? Y dice, ¿cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En las dificultades inesperadas de la vida, en los desafíos que llegamos a enfrentar, nosotros podemos tomar dos decisiones. Una de ellas es pues reaccionar con pánico, reaccionar con miedo y pensar que no le importan nuestras situaciones al Señor, que quizá el Señor está ocupado en otras cosas, pero no se ocupa de nosotros. O podemos reaccionar confiando que aunque son situaciones bien complicadas, que no estábamos preparados para enfrentarlas, aún así el Señor tiene el control total de esas situaciones. Aquí Jesús les preguntó a sus discípulos, pues ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Y algo que podemos aprender de este pasaje es que Jesús enseña que va muy de la mano el miedo con la falta de fe. Por eso el Señor nos quiere decir, ahora que estamos iniciando este nuevo año, no tengas miedo, confía plenamente en mí, a pesar de las dificultades que vengan. Y además el Señor te dice, te va a suceder algo muy malo si yo estoy aquí contigo. Ahora, si ustedes recordarán en el devocional pasado, el pastor Alfredo mencionó de que en esta etapa pues apenas los discípulos estaban conociendo a Jesús. Aquí podemos ver cómo los discípulos quizá no conocían plenamente al Señor, quizá todavía tenían muchas interrogantes de a quién habían decidido seguir, de con quién se habían comprometido. Pero aquí vemos que esta situación de adversidad es una oportunidad para conocer más al Señor, para conocer su poder, para conocer su perfección, para conocer su santidad, su protección, su provisión, su cuidado, su compasión hacia nosotros. Por eso yo quiero invitarte, amado hermano, que en este nuevo año 2022 que estamos iniciando, reflexionemos en que quizá somos vulnerables a las dificultades y quizá Dios las va a permitir por un propósito bueno. Pero cuando éstas lleguen en esta manera inesperada, reaccionemos confiando plenamente en Dios, que no tengamos miedo y que reflexionemos que estas son oportunidades para conocer mejor a nuestro Maestro. Así que te invito que en este nuevo año conozcamos más a Jesús a través de la lectura de la Biblia y a través de las dificultades que van a ir llegando, pero con la confianza de que vamos a salir adelante con la ayuda de nuestro Señor. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo devocional el próximo lunes. Hasta luego.